Y volviendo con el ejercicio, ahora entramos a la parte eh, ya un poquito más chévere, que viene a ser la parte de la visualización. ¿Qué vamos a hacer? Lo que les mostraba acá. Lo que vamos a hacer ese es el análisis de la data uno y en el ejercicio 2 vamos a hacer el análisis de la data 2. Con una adicional y es que vamos a ver qué es el concepto del bookmark o del marcador, que a nivel de visualización es bastante utilizado y ya les voy a mostrar el porqué. Entonces, para hacer nosotros esto, bueno, nos vamos a basar, yo voy a abrir práctica uno y voy a hacer algo acá. Como yo ya tengo el conjunto de datos para el ejercicio uno, obviamente para hacer esta presentación, tenía que cargar la data. Yo voy a hacer algo y es que me oculte la data que cargué en la práctica anterior. Entonces yo voy a ocultar esto, voy a decirle hide, al data 2 voy a decirle hide, vestido 2023 hide, segmento ocúltemelo y compañías, bueno, compañías a mirar cuál fue el que yo tenía, si es con tilde o sin tilde. Uno, tan, tan. Compañías vienen del ejercicio 2. Y voy a ocultar esto. Listo. Ahora sí, esta es la data que ustedes tienen cargada, calendario, compañía, data 1, data 2 y segmento. Medidas es algo nuevo y vamos a entrar en ese contexto de medidas. Pero para eso vamos a hacer como esa parte de fondo, de, de lienzo, como para darle un poquito de diseño al tablero y de los dos archivos imágenes que tenemos, que descargamos inicialmente, que es logo y textura, vamos a cargar dentro del lienzo toda esta parte que vemos aquí blanca es el lienzo que viene determinada por este botoncito de acá, que dice vista del reporte, acá dice vista de datos y acá es la vista del modelo. En la vista del reporte es donde vamos a graficar y donde vamos a plasmar todo lo que tiene que ver con indicadores, gráficos, eh, con toda esa parte visual que queremos transmitir. Entonces, en esta parte del reporte, en vista de reportes, vamos a mirar en la parte del lienzo, es donde vean un lápiz, tengan siempre presente que eso tiene que ver con editar, con modificar, como que yo puedo cambiar la forma, la estructura, el color. Entonces, siempre que vean un lápiz, y eso no solamente en Power BI, en diferentes plataformas, herramientas, el lápiz por lo general es editar. Entonces, le voy a decir que el fondo del lienzo le voy a poner un fondo de pantalla y vamos a explorar donde tenemos nuestra carpeta con la textura, donde tenemos eso que descargamos. Y le voy a dar clic en textura 5. Listo. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la transparencia es al 100%. Yo lo voy a poner al 50%. Listo. Ya veo un poquito de cambio acá, pero lo voy a poner a que me rellene todo el espacio de trabajo. Si yo le digo fit, de cierta manera lo que va a hacer es que me va a acomodar como la imagen y me la va a reajustar, pero en esos casos lo que hace es que distorsiona un poquito la imagen para que se ajuste. Entonces, yo no quiero eso, yo simplemente quiero que se expanda y quede de la manera que es, sea el logo y eso pues aplica para las empresas, para lo que ustedes van a incorporar acá. Si es una imagen, si ustedes le ponen fit, si está de esta manera, no sé, de pronto le queda alargada entonces es para que lo tengan en presente. Y vamos a agregar el logo. El logo lo vamos a insertar simplemente desde aquí, así como en Excel o en una presentación, insertamos una imagen, venimos al logo y con el logo si lo podemos mover como queramos, no se va a distorsionar.
Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar tres medidas, una que va a ser el monto, cuántas transacciones hicieron y el promedio. Para esto nos vamos a venir acá. Entonces nos vamos a venir a la parte de data 1 y voy a empezar a crear medidas. Entonces me está diciendo que vamos a crear la medida del monto. Ya les explico qué es este tema de medidas. Entonces monto viene a ser igual a la suma de lo que está en el monto de esta tabla de acá. Y le damos a aceptar. ¿Qué hizo él automáticamente ahí? Y voy a abrir un Excel para mostrarles. Ahora, ya hay una medida que se llama monto. Le voy a decir monto workshop. Yo ya tengo una, pues le tengo que cambiar el nombre, pero ustedes, al ser la primera vez, no va a pasar nada. ¿Qué son las medidas? Voy a darles una explicación bastante sencilla y algo práctica para que entendamos el concepto de ella. Y lo voy a hacer a través de un Excel. Yo tengo ciertos datos acá. Y si yo quiero saber la suma de todos esos datos, simplemente le digo, súmeme todo esto. Eso es como lo básico. Esta celda, de cierta manera, es mi medida que me está calculando la suma de esto. De forma similar, funciona en Power BI, solo que en Power BI pues ya le estamos dando que esa medida se llama monto workshop. Así fue como la llamamos, monto workshop. Entonces, cada vez que yo utilice esa medida, lo que va a hacer esa medida es esta fórmula, sumarme lo que hay en ese rango de celdas o en esa columna que seleccione. Eso hace prácticamente una medida. Esta sencilla. Entonces, por ejemplo, la que hicimos acá, monto workshop, es igual a que sume todo lo que está en este campo que se llama monto. ¿Cuál es ese campo? Pues nos podemos venir a la vista de data y yo puedo mirar esta data de acá. El monto viene a ser esto. Esto es el monto. Pues yo voy a venir y yo puedo arrastrarme ese monto. Le voy a poner que esto me lo cambie a una tarjeta gráfica y me está diciendo que hay 100, en dinero fue $141,000, como lo vemos acá, 141K. Listo. Tengo el monto, vamos a crear cuántas transacciones. Voy a copiarme, control C, control V, las transacciones. Voy a hacer otra medida y aquí lo que vamos a hacer es que me cuente cuántas transacciones hay en ese conjunto de datos que se llama data 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sabe qué? Vamos a decirle que transacciones igual a cuénteme, en inglés count, cuénteme cuántas filas, rows viene a ser filas, hay en ese conjunto data 1. Listo. Ya tengo transacciones y si yo arrastro transacciones acá, me está diciendo hay 1123. Y por último, vamos a crear la medida que se llama promedio. ¿Qué va a hacer esa medida? Va a ser una división para determinar cuál es el valor promedio que tiene una transacción en estas 1123. Es decir, si hay una transacción de $10 y hay una transacción de $20, el promedio entre esas dos sería pues la suma dividido entre esas dos. Digamos en este caso $15. Sería como el promedio de valor por transacción. Un cálculo X, pero vamos a hacer esa medida. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una medida que va a ser promedio, prom, y le vamos a decir que es la división, divídame. En este caso vamos a mirar el monto sobre la transacción.
Y en caso de que algo que no tiene nada que ver con la transacción, dividir por cero o algo por el estilo, arrójeme un cero. Listo. Ese es como mi promedio. Yo puedo arrastrarlo, tarjeta, y me está diciendo que por transacción el promedio, el valor, son $125. Entonces, lo que les decía, para los que de pronto no estuvieron en el webinar anterior, lo que sea cifras numéricas de dinero, de valor, tratemos de que la parte visual me esté indicando que esto es dinero, esto es plata. Entonces vamos a decirle que lo que es promo, el promedio, y lo que es el monto va a ser tipo de dato, currency o moneda. Entonces acá ya me está diciendo el signo pesos. Y lo mismo vamos a hacer para monto. Listo. Con dos decimales. Y adicional, en transacciones, no le voy a decir que es tipo moneda porque solamente es una contabilidad de registros, pero sí quiero que al menos me separe los puntos de miles, de millones, y lo hago con este punto de acá, con esta coma de acá. Entonces, seleccionando la medida y dándole clic ahí, ya se vuelve un poquito más legible. Ahora lo que voy a hacer es modificar el tamaño porque está un poquito grande. Voy a ponerle un 30 y vamos a achicar eso un poco. Le voy a quitar el fondo. Nos vamos a generar. Vea que estoy en la parte de edición. Ustedes seleccionan el objeto visual y vienen a edición. Y en efecto, le voy a quitar fondo, lo quito, lo inhabilito. ¿Hay una diferencia entre este y este? Sí. Estos tienen fondo blanco. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Cópieme el formato, péguelo acá. Cópieme el formato, péguelo acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Este número tiene muchísimos decimales. Incluso pues no se alcanzan a ver. Si yo tiro esto, son bastantes. Por parte visual y por buenas prácticas, pues lo ideal es que esto no tenga tantos decimales. Entonces lo que yo le puedo decir, acá está de manera automática. Solamente arrójeme dos, que no necesito más decimales. Listo. Porque ya satura un poco los gráficos y los indicadores, entonces ya leerlos se vuelve un poquito tedioso. Así que eso depende también del negocio, del usuario, pero esto es una buena práctica. Listo. ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer dos gráficos. Vamos a hacer este gráfico y este gráfico. Un gráfico de barras. De hecho, los dos son gráficos de barras. Y este me lo está mostrando por compañía. Y me está mostrando las transacciones y el monto que fue para acá. Voy a hacer ese gráfico. Es un gráfico de barras, con la diferencia de que tiene una línea. Voy a venir a la institución, voy a agregar la medida, monto y las transacciones. Pero yo simplemente les di clic. Pero hay una línea Y adicional, que si yo me llevo el monto a la línea Y adicional, ya veo el monto en esta parte. Vamos a configurar un poquito los colores. Yo me voy a venir a la paleta de colores, acá en View, en Vista, y voy a seleccionar esta de acá, que dice temperatura. Listo. Seleccioné esa paleta de colores y lo único que voy a hacer es cambiar los colores de este gráfico. Vamos a agrandar eso un poquito más. Esto visualmente, esto no se entiende mucho, los dos colores son similares, entonces yo no voy a ver mucha diferencia, así que le voy a cambiar el color a la línea. Se lo voy a poner un poco más clarito y voy a ponerles este. Eso es. Y le voy a decir que no es sólido, sino que es punteado. Ya tengo una diferencia ahí. Y adicional, yo le puedo decir también que a la columna, entre que la columna que sea más alta o la que tenga mayor valor, tenga un color y la otra tenga otro color. Entonces, desde la parte de la columna yo puedo modificar eso y le puedo dar FX. FX quiere decir que
uso un formato condicional. Entonces, dependiendo, yo acá le estoy diciendo, esto va a ser muy parecido en Excel cuando hacemos formatos condicionales. ¿Qué medida voy a tomar yo para que él se condicione? Es decir, voy a tomar o transacciones o el monto. El que tenga las transacciones más altas, me lo pinte de un color, y el que tenga las más bajas, pues vaya reduciendo el color. Yo le voy a decir que donde cree la medida, que es acá en data 1, le voy a decir, esto va a ser gradiente, donde tome la medida, data 1, 2, las transacciones, el más alto va a estar de este color y el más bajo va a estar de este color. Yo le voy a decir, ok, y en este caso me está mostrando de esta manera. Esto es como para, de manera visual, en algunos gráficos cuando tenemos más comparativos, pues ya, simplemente con el color ya sabemos cuál es el más alto, no tenemos la necesidad de empezar a comparar, pero ya tenemos dos visuales, el tamaño de la columna y el color. Y adicional, pues yo le voy a decir que me muestre los, los números. Quiero que me muestre la etiqueta de los datos. Estamos diciendo 26, 116, pero entonces le voy a decir que para el monto, el color sea de otra manera. Le voy a decir, póngamelo de este color. Y para las transacciones, me lo coloque de otro color. Le voy a decir este azulito. Esto posiblemente no se vea mucho, pero a nivel gráfico yo ya sé que este colorcito azul va relacionado al monto y el azul oscuro va relacionado a lo que tiene que ver con transacciones. Eso es como para un tipcito visual para que lo tengamos presente cuando estamos haciendo comparativos entre varias variables. Y vamos a quitarle a esto. Acá tenemos fondo. No, vamos a quitarle el fondo. En general, en la vista general, le quitamos el efecto. Listo. Voy a copiar este gráfico y lo voy a pegar acá. ¿Qué voy a hacer acá? Aquí, si veo el ejercicio, me está diciendo que está mostrando las transacciones por hora y por monto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si yo me arrastro la hora en el eje de las X, lo voy a ver de esta manera. Quitándole, lo voy a ver de esta manera. ¿Esto es igual a esto? No. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí la hora, si yo me vengo a la vista de datos, la hora que está acá viene determinada de esta manera. No me está diciendo un rango de hora. No me está diciendo si es las 7, si es las 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una transformación súper rápida para sacar la hora y los minutos. Vamos a hacer un rango de minutos. Entonces, vamos a ir a transformación de datos. Nuevamente abrimos el Power Query y en esta data 1, donde tenemos la hora, vamos a duplicar la columna. Y aquí hay varios métodos que tiene Power Query. Yo vengo acá a transformar y simplemente le digo time, solamente quiero la hora. Y él me extrae la hora de este valor. Estas son las 5, extrajo las 5. Y nuevamente le voy a duplicar columna para que me extraiga los minutos. Y voy a hacer una condición. ¿Por qué? Porque voy a hacer un rango para mirar cuáles son los rangos de minutos donde más transacciones hay. Y lo voy a hacer de cada 10 minutos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar una columna personalizada donde le voy a decir rango. Entonces, si esta columna que acabé de crear, hora copy 1, es mayor o igual a 0 y esa misma columna es menor
o igual a 10, entonces voy a decirle que el rango es de 0 a 10. Si no, voy a nuevamente hacer una condicional y voy a copiar esto mismo. Si no, vuelve y pregunta. Si la hora es mayor, en este caso ya a 10, y la hora es menor a 20, el rango de tiempo es de 10 a 20. Control B, este ya sería 30, sería igual, este sería 40, y ya estamos, bueno, este es 20, este es 30, estamos de 20 a 30, aquí me faltó un else, también else, ahí sí pego. Este sería, yo tengo de 20 a 30, me falta el de 30 a 40. Condicionando acá, 30, 40. Y terminaremos, a ver, revisemos. Sí, vamos a separar esto así. Pero 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40. 10, 20, 30. Entonces este sería ya 40, 50. Y si no es ninguna de esas, entonces es de 50 a 59. Listo. No hay errores. Vamos a ver qué nos arroja. Listo. Me arrojó los rangos. Y esto es un tipo de dato de texto. Cambiarles el nombre acá rápido. Horas y minutos. Listo. Ahora sí voy a aplicar los cambios. Vengo a Home, cierro y aplico. Listo. Ahora, en este data 1, ya tenemos horas, que fue el campo que creamos, y tenemos minutos. Entonces, yo ya no voy a utilizar la hora que viene por defecto, sino que voy a utilizar el que creamos. Y aquí yo ya lo veo de esta manera. ¿Se acuerdan que yo simplemente hice control C y control V? Este es el efecto que da cuando hicimos el formato condicional, que la barra más alta me la va a pintar de un color y a medida que va bajando de valores, pues va haciéndose degradado. Aquí, ¿qué es lo que me falta? Es colocarle el monto. Entonces, lo que voy a hacer acá es agregar el monto en el eje, pero de la Y. Sí, sí. Listo. Y cambiémosle también el color. Las líneas, punteado, color. Listo. Ya es algo visual que empecemos a trabajar los colores. Eso siempre va a tener un poquito de tiempo. Listo. Yo tengo dos gráficos acá. Aquí vamos a incorporar el tema de marcadores. ¿Qué vamos a hacer en los marcadores? En los marcadores vamos a interactuar de esta manera. Yo acá tengo el gráfico, pero si yo le digo headmap, él automáticamente me va a ocultar el gráfico y me va a colocar otro gráfico que yo ya he creado. Entonces, para eso, primero tengo que crear el gráfico. Voy a poner este acá. Voy a reducir un poquito. Y para crear un gráfico tipo mapa de calor, que se suele utilizar mucho en temas de publicidad, vamos a utilizar una matriz. Ese es un tipo de gráfico y en la matriz yo simplemente le voy a decir, en el eje de la Y, yo voy a colocar el rango
y en el eje de las X yo voy a colocar lo que es la hora. Pero vean que le está sumando hora, no. Quiero las columnas, listo, ahí ya está. Y simplemente lo que voy a hacer es que me agregue en el valor las transacciones. Él me lo muestra de esta manera. No quiero totales, así que vengo a la edición de ese gráfico y le digo subtotales ni para las columnas ni para las filas. Y voy a cortar esto un poquito. Listo. Esto no es lo mismo que esto, pero van a ver que generar un mapa de calor en Power Query, en Power BI es bastante sencillo. Entonces voy a venir a la edición de ese objeto visual y en los elementos de cada celda, que es una celda, pues es cada cuadrito, yo le voy a decir que me lo pinte. Entonces le voy a decir el color de fondo y el color del texto. Y así, simple, de una manera simple, obtuve un mapa de calor. Entonces, a nivel visual, yo ya sé que las 10 de la mañana es la hora pico para este día donde hicieron la mayor cantidad de transacciones. Y sé que a las 10:40, entre 10:40 y 10:50, de todo el rango de las 10, fue el espacio de tiempo donde más se hicieron. Entonces, esto pues es bastante eh, útil cuando queremos ver en qué horas o en qué tiempo o en qué días es donde se me está consumiendo más la información. Y entonces, ¿cómo hacemos el marcador? Hay algo que tiene Power BI y es que vamos a venirnos a la vista en el panel de navegación y vamos a insertar lo que se llama bookmark y lo que se llama selección. Entonces, yo acá en esta pestaña, cuando dice selección, me está mostrando todos los objetos gráficos. ¿Sí? Y lo que yo puedo hacer es ocultar un gráfico. Por ejemplo, voy a ocultar la matriz. Si le digo esconder este objeto visual, él me lo oculta. No lo eliminó, simplemente lo ocultó. Si yo lo muestro acá, me lo muestra. Y en Bookmarks, yo simplemente voy a generar una captura de pantalla. Voy a alargar un poquito este y le voy a generar un bookmark. Y lo voy a poner como nombre, como este es el gráfico, le voy a poner nombre gráfico. Y voy a generar otro bookmark. Y a este le voy a poner mapa de calor. Y todo esto lo voy a agrupar en un panel de navegación para que solamente me muestren esos dos. Y ya les muestro por qué. Entonces voy a agrupar esto y esto se va a llamar navegación. Listo. E hice ahí. Me van a preguntar. ¿Qué es mapa de calor? Si yo le doy clic acá, no pasa nada. Si le doy clic aquí, no pasa nada. Cuando yo agrego un bookmark, básicamente lo que le estoy diciendo a Power BI, ocultar esto de acá, es que tómeme un pantallazo de los objetos que hay actualmente visual que están que están activos en este momento. Como matriz está oculto, en el momento que yo agrego un objeto, un bookmark, sigue siendo la matriz un objeto oculto. Pero ¿qué pasa si yo le doy este y vengo otra vez a bookmark 4? No pasa nada, porque inicialmente, cuando lo creé, estaba oculto. Pero si yo vengo y le doy clic acá y le digo actualizar, si yo ya me voy a otro bookmark y nuevamente vengo al 4, ya me lo muestra, porque yo activé la matriz. Entonces, de esa manera podemos hacer diferentes vistas en una misma pestaña teniendo diferentes gráficos. Entonces aquí voy a eliminar este. Y si yo sé que el gráfico me va a mostrar este gráfico y el mapa de calor me va a mostrar en la matriz, pues simplemente le voy a decir, muéstreme este y ocúlteme esta de acá. Y al mapa de calor lo actualizo. Esto lo voy a alargar un poquito. Y en ese orden de ideas yo ya tengo
Mapa de calor ya quedó actualizado y gráfico quedó de esta manera, pero entonces al mapa de calor le voy a poner un poquito de, le voy a quitar el fondo. Estoy en la vista general, efecto, fondo, no. Listo. Ahora, esos son los famosos bookmarks. Yo le voy a agregar un título a esto. General, mapa de calor. Voy a ponerlo acá, código central. Gráfico y mapa de calor. Ahora, ¿cómo hago estos botones? Si bien les mostré que yo agregué los bookmarks y los agrupé, yo los seleccioné y los agrupé, les dije clic derecho, agrupar, él me los guardó en esta navegación. Yo a Power BI le puedo insertar un objeto de navegación. ¿Qué es eso? Son unos botones que yo los pueda asociar a que naveguen o entre páginas. Si yo le digo, por ejemplo, navegue entre páginas, él me genera una lista de navegación de todas las páginas que tengo acá. En este caso son 5, véanlas acá. Pero si yo le digo, voy a eliminar este objeto, que me inserte es un botón, pero de bookmarks, él me está agregando todos los bookmarks que tengo. Y yo le voy a decir que solamente en el formateo de esta navegación, le voy a decir que en los bookmarks sea la agrupación navegación práctica 1. Véanlo acá. Y de esa manera, por eso agrupé, porque si no, pues me va a mostrar todos estos de acá. Y yo quiero que solamente me muestre un solo grupo, por eso los agrupé. Ahora, ya simplemente es darle un poquito de visual a los objetos y me voy a venir en la parte visual, en el estilo. Cuando sea default, es decir, pues yo quiero es que se vea de otro color. Cuando esté seleccionado algo, cuando esté seleccionado, le voy a decir que el relleno sea de este color y la fuente sea blanca. En este caso, si yo vengo y me vengo a mapa de calor, este está seleccionado. Si selecciono gráfico, por hacer un poquito, queda de esa manera. Entonces, estos son los bookmarks. Yo puedo crear cuantos bookmarks quiera. Puedo agregar un bookmark donde me oculte todos. Lo puedo agregar dentro de esta navegación. Entonces, en este bookmark 4, incluso ya aparece acá. Puedo agregar, ocultar esto, bookmark 4. Lo actualizo y simplemente navegando entre ellos yo puedo tener diferentes vistas. Entonces pueden tener vistas de, no sé, información por algo específico, información por área, información por departamento, información por empresa. Entonces son diferentes botones que tienen funcionalidades diferentes o me muestran gráficos diferentes o estoy contando una historia. Entonces ahí es donde vienen a ser prácticos los bookmarks. No solamente para esto, sino para navegación incluso entre diferentes pestañas. Eso a nivel de visualización para esta práctica 1. Así que esto es lo que podemos hacer relacionado a los bookmarks, relacionados a parte de visual. Sé que este aspecto es un poquito, pues lo tocamos un poquito a la carrera. Ya habrá otro espacio para que entremos a visualizar de una manera mucho más detallada, de una manera mucho más profesional lo que transmiten los datos a través de gráficos. Entonces, voy a dejar esta parte de acá, esta parte de visualización. Eh, Cumplí con lo de los bookmarks, que era lo que les quería mostrar. Y ya vamos a dar inicio. Entonces, esa parte 2 de este workshop de ETL con Power Query y es esa conexión a la base de datos
o o a la API de Spotify para poder extraer esa información. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la parte de la parte de Power Query y vamos a dar paso entonces a la parte 2.